Sean todos bienvenidos una vez más a Una Palabra con el Espíritu con Jenny Joya, haciendo hoy un devocional que ha venido a resumir el libro de Eclesiastés, un libro que nos alinea con la voluntad de Dios, un libro al cual necesitamos ponerle un orden al corazón, hacer un recorrido por la vida. Es poder saber que necesitamos ordenar el corazón, que necesitamos sanar las emociones, que necesitamos vivir desde la eternidad. Por eso hoy he llamado el devocional Sabiduría para Vivir. Si vamos a mirar cómo Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 2 y 3 venía hablando de la vanidad de vanidades, de que tenemos que ordenar el corazón. El sabio revela una verdad espiritual en este tema, porque todo lo que se busca lejos de Dios termina siendo vacío. Y este es un reconocimiento que no es derrota, al contrario, es sanidad, es admitir que nuestra alma persiguió cosas que no nos llenaban, porque estábamos lejos de la presencia del Señor. Y tal vez con una pregunta podríamos inquietarnos, ¿qué responder? ¿Qué cosas he buscado para satisfacer mi alma que no han podido hacerlo? Si ponemos delante del Señor que examine nuestras motivaciones, que arranque la vanidad, que llene nuestro interior con un propósito eterno, podríamos avanzar, ordenar el corazón. En Eclesiastés 3, 1, 3 viene el tiempo para sanar. Dios nunca improvisa. Cada proceso siempre tiene un calendario divino, tiene un día, tiene una hora. Por eso es que aquel que esté pasando un dolor, no crea que ese dolor ha definido tu destino. Al contrario, ese dolor solo está anunciando que llegaste a un tiempo donde debes sanar. ¿Qué ciclo tienes que cerrar hoy? ¿Qué te está pidiendo Dios que sueltes? Y deberías decirle al Señor: hoy acepto tu tiempo para sanar, hoy me someto con mis emociones a tu reloj. En Eclesiastés 1, capítulo 15, dice o habla sobre lo torcido que no puede enderezarse sin Dios. Y hay áreas realmente en el ser humano que no podemos solucionar solos. La sanidad interior es poder llegar a reconocer que solo Dios endereza lo que está torcido. Una relación, una herida, un recuerdo, una decisión, una deuda. Entonces, pregúntese usted hoy qué ha intentado arreglar a través de sus propias fuerzas. Pídale al Señor que enderece lo que esté torcido en su interior. Dios es un Dios fiel, un Dios que nunca lo ha dejado solo, que nunca lo abandona. También vemos en Eclesiastés 5, versículo 1 al 2, la voz de Dios en la quietud. El sabio enseña que la presencia de Dios exige reverencia, silencio, pausa, quietud, que el alma se ordena cuando callamos el ruido interior, cuando callamos nuestros pensamientos, nuestra boca. Hoy pregúntese, ¿estoy escuchando más mis emociones que la palabra de Dios? Dios, aquieta nuestra alma. Dios, enséñanos a escuchar tu voz. También en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, dice que es mejor es el final que el principio. Dios nunca te ha definido por lo que tú has perdido, sino por lo que Él va a terminar. Él hay cosas que te va a quitar y que toda esa crisis que tú tendrás que vivir,
debes entender que es una crisis que va a traer un propósito. Siempre el final con Dios siempre es mejor que el comienzo sin Él. Pregúntese qué proceso está queriendo adelantar sin permitir que Dios lo haya madurado para vivirlo. Dile al Señor hoy, dame más paciencia, dame más carácter para ver al final lo glorioso que tú escribes sobre mi vida. En Eclesiastés 3:11, Dios hizo todo hermoso en su tiempo y lo que quiere enseñarnos es que el dolor no dura para siempre, pero el propósito sí. Dios embellece aquello que hoy parece un caos. Tu proceso no está fuera de su diseño, tu proceso está en plena construcción. Pregúntele hoy al Señor, ¿qué parte de mi historia aún me cuesta ver como hermosa? Tal vez a una persona, tal vez una situación que tuviste que vivir. Hay cosas que fueron tan dolorosas y tan desagradables en nuestra vida, pero Dios llega un día a hermosearlas. Ya no tendrás recuerdos sobre ello, ya tendrás las fuerzas para decir, Dios, esa situación que me permitiste vivir era necesaria para que hoy yo sea lo fuerte que soy. Así que pídale al Señor que abra sus ojos para que aprenda a ver la belleza de lo que está formando en usted. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, habla del deber del ser humano, el caminar en reverencia. Eclesiastés termina con un llamado y el llamado es el de temer a Dios, el de obedecerlo, el de caminar constantemente cerca de Él. Temor ya sabemos que no es un castigo, sino que al contrario, el temor es esa reverencia que nos sana, que nos ordena, que nos fortalece. Preguntémosle hoy al Señor, ¿cuál será esa área, Señor, que necesitamos volver a la obediencia? Yo quiero, Señor, vivir con mi vida rendida a tu presencia, que mi vida, que mis decisiones, que mi propósito sean tuyos, Señor, que te pertenezcan. Entonces llega el tiempo donde podemos conocer bíblicamente que el protagonista del libro de Eclesiastés fue un hombre que pudo ser un gran ejemplo por la excelencia de todo el mensaje que encierra el libro. Salomón fue el hombre que probó todo y fue el hombre que descubrió que solo Dios basta. Por eso era el más sabio de las escrituras. Salomón es el rostro humano detrás de Eclesiastés. Por eso su vida se encarnó exactamente en lo que el libro enseña. Fue un hombre que vivió toda la plenitud humana y concluyó que era vacío sin Dios. Fue un hombre que tuvo sabiduría, que tuvo riquezas, que tuvo poder, que tuvo posición, reconocimiento, proyectos, placer, logros, palacios, jardines, influencia. Pero al final dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque todo lo que el ser humano levanta sin Dios termina esfumándose. Salomón experimentó los extremos que Eclesiastés denuncia en el libro. Salomón representa al hombre que probó conocimiento, pero nunca llenó su alma, que probó el placer, pero nunca sanó su corazón, que probó las obras y los proyectos enormes, pero no restauraron su espíritu, que probó las riquezas, pero no le dieron propósito. Y esto es lo que nos conecta profundamente con la enseñanza de este libro. La vida solo tiene sentido cuando se vive bajo la soberanía de Dios. También Salomón nos enseña porque fue ejemplo de advertencia y de misericordia. Salomón buscó la satisfacción lejos de Dios, pero también comprendió que solo la sabiduría de lo alto permanecía, que todo lo que hacemos será juzgado por Dios y que el deber del ser humano es temer a Dios y obedecerle. Por eso su historia es un espejo perfecto en Eclesiastés para el ser humano,
un alma que probó el mundo entero, pero volvió a Dios porque comprendió que sin Él nada le satisfacía. Salomón fue un hombre de quiebre y de revelación espiritual. ¿Por qué? Porque él mostró un vacío existencial que no era el pecado, era la señal de que el alma pide el regreso al Creador. El éxito sin obediencia era tan solo la ruina, y el dolor y la frustración se convirtieron en un proceso para obtener sabiduría eterna. Dios usa incluso nuestras equivocaciones para llegar a mostrarnos su verdad. Entonces, ¿por qué hoy no leer Eclesiastés? Su vida encarna el mensaje central. Su vida representa esa crisis, esa búsqueda, esa caída, pero también esa restauración. Este libro enseña la importancia de la obediencia y este libro nos revela cómo Dios convierte la confusión en propósito. Así que no olvide hoy compartir este devocional. Inquiétese con el libro de Eclesiastés. Yo hice un resumen en este devocional de lo que el libro enseña. Así que sea de bendición para sus vidas.